para eso pues vamos a montar tres circuitos diferentes. En cada uno de ellos vamos a demostrar la ley correspondiente. La ley de Ohm, la primera ley de Kirchhoff, que se refiere a la ley de corriente de Kirchhoff, y la segunda ley de Kirchhoff, que se refiere a la ley de voltaje de Kirchhoff. Empecemos por la ley de Ohm. Para eso vamos a armar un circuito muy sencillo, el más sencillo que existe, que es con dos elementos. Un elemento activo, que es una fuente, y un elemento pasivo, que es una resistencia. No hay un circuito más sencillo que este. El circuito más sencillo es el que tiene dos elementos. Uno que suministra la energía y otro que consume la energía. Vamos a conocer primero con 4 voltios y una resistencia de 680 ohmios. Para demostrar la ley de Ohm, pues sabemos que la ley de Ohm viene dada que B es igual a R por I. Voltaje igual a resistencia por intensidad de corriente. Entonces, es indudable que para poder demostrar la ley de Ohm necesitamos conocer voltaje, aquí lo tenemos, resistencia y corriente. Entonces, aquí tenemos el voltaje que nos va a suministrar la fuente. Sin embargo, como la fuente tiene es digital y tiene solamente un solo decimal, y la corriente la vamos a ir con 2 decimales, pues para evitar el error que vamos a obtener a ver un solo decimal acá que no nos permite una buena escala para hacer la medición, vamos a colocar un voltímetro para medir el voltaje que ahí nos extremo la resistencia y la corriente que circula por ella, que como este es un elemento serie, fíjate cuando tengo dos elementos se produce una situación muy particular. Los dos elementos están en serie, pero a su vez están en paralelo. Entonces, yo voy a indicar acá la ubicación correcta de dónde debe estar conectado el voltímetro para medir el voltaje de la resistencia y dónde debe estar la corriente. Sabemos que el voltímetro se debe colocar en los extremos en paralelo con donde yo voy a medir el voltaje, porque sabemos que la definición de voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Ahora, la corriente circula por acá. Para yo poder medir la corriente, indudablemente, que como le explicaba en la práctica 1, debemos abrir el circuito. Lo puedo abrir acá, lo puedo abrir acá, en cualquier sitio, porque al fin y al cabo es una sola malla. Entonces abrimos el circuito y donde abrimos el circuito, pues colocamos el amperímetro. Entonces el amperímetro va a dar la indicación de corriente y el voltímetro va a dar la indicación de voltaje. Con eso pues podemos levantar una pequeña tabla Vamos a ponerle las 3 columnas para que veamos la diferencia entre el voltaje que me está indicando la fuente y el voltaje que realmente yo le tengo a la resistencia. Vamos a colocar aquí B sub F, donde B sub F sería el voltaje que le estoy colocando a la fuente. Vamos a colocar aquí el voltaje de la resistencia, voy a llamarlo B sub F, y la corriente que circula por ahí. Y vamos a hacerlo para 3 niveles de voltaje. Vamos a hacerlo para 4 voltios, vamos a colocar esta unidad voltio, la unidad ohmio, voltio también, perdón, y la unidad amperio. Vamos a colocarle miliamperio porque nos va a dar la corriente en el miliamperio. Entonces vamos a empezar con 4 voltios, después vamos a hacer con 8 y finalmente vamos a hacer con 12 voltios. Y para cada uno de ellos vamos a medir el voltaje en los extremos de la resistencia y la corriente que circula por ellos. Para eso lo trasladamos acá y aquí tenemos el protobolo. Esta es una resistencia de 680 ohmios. Ese es el valor nominal que dice el fabricante, cuyos colores pues son azul, gris, marrón y plata. Tienen una tolerancia del 10%. Siempre como cuando se trabaja con resistencia, debemos verificar, tal como lo vimos en la práctica anterior, que realmente la resistencia esté dentro de los parámetros y anotar ese valor real. Una cosa es el valor nominal y otra cosa es el valor real. Entonces para eso pues, vamos a proceder con el ómetro digital, que es más sencillo, lo tenemos acá a disposición, pues, colocamos aquí para medir voltaje, positivo, rojo, negativo, y en estos dos terminales, que es el común y la indicación de voltaje. Colocamos la resistencia, en cualquier sitio, una vez la voy a colocar donde va a quedar cuando
cuando voy a trabajar con el circuito. La fijamos bien con la pinza. Hay que tener mucho cuidado de fijarla siempre bien para que haga buen contacto. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Suficientemente fuerte. Y vamos a proceder a medirla. Para medirla necesitamos que esté desconectada, ¿no? Bueno, poder desconectar el circuito. Y podemos ver acá que en los extremos de la resistencia tenemos 727 ohmios, ¿ok? 727 ohmios. Entonces, el valor de la resistencia que estamos utilizando, R, el valor real de la resistencia, es igual a 727 ohmios. Sabíamos que era 680 y el más o menos 10%, pues entonces resulta que sí está dentro del rango, ¿ok? Entonces ahora vamos a armar el circuito. ¿Sí? Vemos acá en el protocolo, pues, tal como dice el circuito, pues uno de los terminales de la resistencia va al positivo de la fuente, que lo voy a colocar sobre la misma línea. ¿Sí? Después lo apretamos con la pinza y el otro, pues al otro extremo de la resistencia. Acuérdense que solamente hay dos elementos, ¿no? Procedemos después que está allí para que haya buen contacto nuevamente. Usamos la pinza, le colocamos unos 3 milímetros por encima, tratamos, lo introducimos, igualmente hacemos con el otro extremo, ¿ok? Porque si queda floja no va a haber buen contacto y no vamos a tener ninguna. Ok, entonces procedemos a alimentarlo. ¿Sí? Entonces buscamos una fuente de voltaje, en este caso una fuente de voltaje, ¿sí? Y vamos a colocarlo aquí que nos puede dar una mayor visión. Entonces, pues, encendemos la fuente de voltaje, le colocamos los 4 voltios respectivos, con el cursor grueso lo colocamos lo más cercano posible a 4, y aquí pues, vamos, ahí tiene 4 voltios. Entonces, alimentamos el circuito que acabamos de armar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, positivo, negativo, y aquí en el protocolo, positivo y negativo. En este momento, pues el circuito debe tener la resistencia de tener 4 voltios. Vamos a proceder a medir el voltaje V sub R. El voltaje V sub R es el voltaje en los extremos de la resistencia. Cambiamos aquí a voltaje corriente continua, lo teníamos en resistencia, y medimos y nos dan voltaje de 3.94 voltios. ¿Sí? 3.94 voltios. ¿Okay? Fíjate que es ligeramente menor. Esto, cuando ustedes lean la teoría de esta materia, se van a dar cuenta que siempre hay un error en la medición que es introducido por la resistencia interna del instrumento de medición. Y eso, pues, como puedan ver, pues no es un error muy significativo. Entonces colocamos que para esto nos dio 3.94. Veamos entonces cuánto es el valor de la corriente. Cambiamos primero, como voy a medir corriente, ahora cambio el cable rojo donde dice miliamperios y selecciono una escala de corriente, que si no la conozco, pues utilizo la más grande y después voy rebajando hasta que tenga los 2 decimales, tal como lo recomendé en una práctica anterior. Vamos acá, para esto tengo que abrir el circuito, ¿sí? Me voy a colocar acá, abrir el circuito entre el positivo y tal como está allá, exactamente donde tengo el perímetro conectado en la figura que le mostramos anteriormente, y ahí voy a medir la corriente. Ahí le da una corriente de 5.2. Vamos a ponerlo un poquito más firme aquí. 5.4 miliamperios, ¿ok? Tenemos una corriente de 5.4 miliamperios. El 27 debería ser el 3.94 entre 5.4, ¿ok? Posteriormente verificamos eso, como siempre hay un pequeño error introducido por el instrumento, ¿ok? Eso lo vamos a repetir nuevamente para 8 y 12 voltios. Bueno, muy sencillo. Volvemos a colocar aquí el valor volvemos a cerrar el circuito, cambio nuevamente a voltaje, ¿sí? Coloco ahora en la fuente los 12 voltios, 8 voltios, perdón, vamos con 8 voltios y finalmente con 12.
Ahí tenemos 7.9, 8 voltios. Fíjate que es sensible bastante porque es un solo decimal. De todas maneras, el valor referencial que vamos a utilizar, el que vamos a medir acá, medimos acá el voltaje en los extremos de la resistencia, pues, y vemos que tiene 8.09 voltios, ¿ok? 8.09. Vamos a proceder a medir la corriente ahora. Nuevamente abrimos el circuito, y donde abrir el circuito, que es donde está indicado allá en la pizarra, pues medimos ahora la corriente. Tenemos que cambiar a medir corriente, cambiamos la escala. Pues ya vemos que es una escala pequeña, vamos a irnos a 40 miliamperes, suficiente, y medimos nuevamente el valor de corriente. El valor de corriente que tenemos en este momento es 10.90 miliamperes. Entonces tuvimos un voltaje de 8.07 y una corriente de 10.90. 8.07 y una corriente de 10.90. Finalmente, pues vamos a hacerlo con 12 voltios. Nuevamente vamos a bajar acá. Si quiere, pues a veces es bueno utilizar que si ya tengo algo colocado, ahorita tengo esto para medir corriente, yo puedo medir tranquilamente la corriente primero. Ajustamos esto a 12 voltios. Y como tengo ya esto colocado a medir corriente, procedo a medir primeramente la corriente. Me coloco aquí nuevamente en donde abrí el circuito y mido la corriente, y tengo que la corriente es 16.41, ¿ven? 16.41. El voltaje, cerramos el circuito, ¿ven? Para que haya voltaje en la resistencia. Colocamos nuevamente el circuito, cambiamos el medidor a voltaje corriente continua, que es ese que está allí, y procedemos a la medición. El valor de voltaje medido en este momento, pues, es 12.08 voltios. ¿Eh? Ok, fíjense que esto ahora que tenemos acá, la relación de resistencia debería ser igual a R sobre B sobre I, que R es igual a B sobre I, voltaje sobre corriente, despejando resistencia. Entonces, si al hacer esta división que tenemos acá, para estos valores respectivos, si esto lo graficamos, debería haber, esto nos debería representar una línea recta. Una línea recta. Donde si esto es voltaje y esto es corriente, pues entonces la pendiente es B sobre I, donde la pendiente sería igual al valor de R. ¿Okay? La pendiente que tiene esta línea recta es el valor de la resistencia. Bien, entonces tenemos los valores. Vamos ahora con la segunda parte de la práctica, que es la primera ley de Kirchhoff. En la segunda experiencia que vamos a hacer, la experiencia del día de hoy, pues, vamos a demostrar la ley de voltaje de Kirchhoff. Para eso vamos a armar ahora un circuito con 3 resistencias conectadas en serie. Y esas 3 resistencias le vamos a medir su respectivo voltaje. A cada una de ellas vamos a llamar esta R1, esta R2, esta R3, y aquí pues obtendremos un voltaje que vamos a llamarlo, para identificarlo, como versus R1. El voltaje de los extremos de resistencia R2 lo vamos a llamar versus R2, y el voltaje de la resistencia de R3 lo vamos a llamar versus R3. Bien, vamos a proceder entonces a armar el circuito que acabamos de indicar en la pizarra con las 3 resistencias. Vamos a colocar como la resistencia R1 una resistencia de 680 ohmios, que ya la medimos ahorita, es la misma que vamos a utilizar. Su valor real es 727 ohmios.
una resistencia de 1000 ohmios y una resistencia de 2.7K, o sea 2700 ohmios. Estas dos no las hemos medido, vamos a proceder a medirlas, para anotar su valor medido, valor real. El valor nominal es 1000, pero vamos a saber cuál es el valor real. Colocamos acá en resistencia, los cables están colocados en medir resistencia y procedemos a la medición. Colocamos los extremos, esto es muy sencillo, los extremos de la resistencia simplemente, y podemos ver allá que tenemos 1002, 1003, 1002 ohmios, ¿ok? El valor nominal es 1000 y es 1002. Vamos a proceder a medir la de 2.7K, la podemos colocar de una vez acá, aquí en el protobol, 2700. Entonces medimos su valor de resistencia. Vemos allá y el valor que está midiendo es 2.693, 2693. 2693. Entonces colocamos los valores medidos, 2693 ohmios, y el valor de 1000, esto dio 1002. Ok, ahora vamos a armar el circuito con la resistencia que acabamos de medir. Entonces empezamos por R1. Podemos usar cualquier sitio del tablero, yo voy a utilizar este de acá, puede haber sido otro. Ahí tengo R1, no las he prestado todavía, mosca, ¿no? Y colocamos la resistencia de 1000 como R2 y finalmente la resistencia de 2.7 como R3. Vamos a proceder con la pinza a darle una mayor conectividad con el protobol. La agarramos ligeramente como unos 3 milímetros por encima y la introducimos en el respectivo sitio, ¿ok? Ok, fíjense que ahí tengo tres resistencias en serie. Si de una vez yo quiero saber que esta conexión está bien, si yo mido el valor de la resistencia en los extremos de las tres resistencias, pues debería dar la suma de las tres. Allí tenemos, pues medimos acá y tenemos que esto da 4.43 kiloohmios. Ahí lo podemos ver. No se está estabilizando, vamos a esperar a que se estabilice. Vamos a hacer nuevamente, espera, a lo mejor hay algún contacto que no está bien. Vamos a proceder a revisar acá, porque no debería haber fluctuaciones, ¿no? Si hay una fluctuación es porque realmente alguna resistencia no está haciendo bien contacto. Veamos ahora, hicimos un ajuste allí y vemos que no está midiendo nada. Eso quiere decir que el circuito está bien. Es bien que ocurran estas cosas para que podamos chequear. Yo recomiendo cuando les da algo así, lo mejor es desarmar lo que tenemos hecho aquí y volverlo a armar, si es posible utilizar en el protobol otro sitio, ¿no? Porque a veces utilizamos el protobol sitios que ya están vencidos por el uso y nos conseguimos con ese tipo de inconvenientes. Entonces nuevamente voy a ir ajustando y colocamos finalmente. Vamos a enderezar esta patica acá. Siempre es bueno que trabajar, mientras mejor estén las condiciones de trabajo, pues menos posibilidades hay de que cometamos errores. Lo colocamos en la misma línea para que eso lo convertamos en un nodo. Finalmente, pues este otro extremo. Vamos a proceder nuevamente a la medición de la resistencia. Lo colocamos en los dos extremos y tenemos 4.40. Fíjense que a la luz de la buena conexión, fíjense cómo está ahí ese valor fijo que no se mueve para nada, ¿no? Porque hay una buena conexión entre las resistencias. Eso es 4.400 ohmios, que sería prácticamente la suma de las tres resistencias, que tenemos allá. Ahora pues cerramos el circuito tal como está indicado, conectamos la fuente, la estoy conectando a R1, tal como está en el circuito, estoy siguiendo el circuito. También es un circuito de una sola malla, tanto muy sencillo de armar, y el negativo a el otro extremo de R3, ¿ok?
aquí nuevamente tenemos que hacer el ajuste, ¿no? Meter el cable del sitio correspondiente y apretar con la pinza, ¿ok? Porque si no, pues no va a haber buen contacto y la medición va a ser errónea, ¿ok? Bien, entonces, si vamos aquí nuevamente a la pizarra, para medir los voltajes en cada una de las resistencias, entonces yo lo que voy a colocar es el voltímetro en los extremos de cada resistencia. Entonces aquí tendremos, colocamos el voltímetro para medir y cuando vamos a medir el voltaje de la resistencia R1 versus R1, cuando vamos a medir versus R2, lo conectamos a los extremos de la resistencia R2, y cuando vamos a medir el voltaje versus R3, pues lo conectamos a los extremos de R3. De una vez, cuando vamos a medir la corriente, como este es un circuito serio, el amperímetro, la ubicación correcta del amperímetro podría ser en cualquier sitio. Yo voy a seleccionar aquí estaría el amperímetro cuando vayamos a medir la corriente en este circuito. Vamos a empezar midiendo el voltaje. Chequeamos, verificamos que los cables estén en sus respectivos sitios, positivo y negativo. Llevamos esto a voltaje DC que tenemos allí y vamos a alimentar, vamos a hacerlo con los tres mismos valores de voltaje para 4, 8 y 12. Prendemos acá, vamos a llevarlo a 4 voltios. Ahí tenemos 4 voltios. Entonces los extremos de las tres resistencias 4 voltios. Verificamos que realmente eso sea así, que a los extremos de la resistencia hay 4 voltios. Probamos acá y debería estar aquí 4.01 voltios. Perfecto, eso nos está diciendo que las tres están conectadas y tenemos voltaje en los extremos de la resistencia. Vamos a medir el voltaje de la resistencia R1. Fíjense, nos colocamos los extremos de la resistencia R1 y medimos el voltaje conservando su polaridad, ¿ok? 0,655, ¿ok? 0,655. Vamos a ir anotando por acá para que tengamos una y después nos haga más sencillo. 0,655. El voltaje pues 0,655. El voltaje que acabamos de medir en R1, yo lo voy a anotar por acá y después lo pasamos a una tabla que podamos tirar en la pizarra para que quede grabado el visual efectivo. Y ves R1 nos dio 0,655 voltios, ¿ok? Vamos a verificar porque como estuve buscando, vamos a verificar nuevamente que el valor sea ese. 0,655, ¿ok? 0,655 voltios. Vamos a medir ahora en R2, nos colocamos también conservando la prueba, ustedes saben que la corriente entra por el terminal positivo de la resistencia y medimos en versus R2 y tenemos un voltaje de 0,910 voltios, ¿ok? 0,910 voltios. El voltaje versus R2, 0,910 voltios. Y finalmente el voltaje versus R3, que es el voltaje de la resistencia de 2700, nos ubicamos también observando la polaridad en los extremos de versus R3 y podemos ver que el voltaje es 2.454. 2.454. Vamos a ver para que lo vean ahí, aprecien en la pantalla. 2.455. ¿Ok? Bien, si vamos acá entonces, vamos a poder ver que se debe cumplir, para que se cumpla la ley de voltaje de Kirchhoff, se tiene que cumplir obligatoriamente que el voltaje versus R1 más el voltaje versus R2 más el voltaje versus R3 debe ser igual al voltaje que le estoy aplicando en este caso versus R. Debe ser igual a versus R. La suma de los voltajes es igual a 0, como estoy pasando para el otro lado de la ecuación, pues, si lo seguimos por acá va a quedar menos versus
F al pasarlo por acá de la presión que da B sub F. El voltaje que lo estoy aplicando se está repartiendo proporcionalmente en las tres resistencias. Vamos entonces a venir también a la corriente. Porque ahí no la vamos a necesitar realmente para aspectos de demostración, pero aquí para efecto de que practiquemos cómo se mide la corriente. Nuevamente, pues abrimos el circuito. Voy a abrirlo en los extremos entre el positivo de la fuente y el extremo de R1. Cambiamos acá, ojo, mucho cuidado siempre con esto. Cambiamos esto a miliamperes, llevamos esto a la escala de 40 y medimos la corriente, ¿ok? La corriente, pues, entonces me coloco entre el positivo y el extremo de acá y tenemos 0,9 miliamperes. 0,90 miliamperes. ¿Okay? Entonces la corriente que medimos fue 0,90 miliamperes. Entonces, vamos a proceder a hacer un recuadro y anotamos esos valores, cosa que ustedes puedan elaborar una tabla con la misma, ¿ok? Yo la tengo anotada aquí en la... ¿Okay? Entonces vamos a proceder a hacer una tabla con estos tres valores. Los valores que tuvimos de voltaje y de resistencia. Entonces, para 4 voltios, para 8 voltios y para 12 voltios. ¿Okay? Este es el voltaje V sub F. Vamos a poner V sub R1, el valor de V sub R2 y el valor de V sub R3. ¿Okay? Para 4 voltios, acabamos de obtener entonces 0,655 voltios, V sub R2 0,91 voltios y V sub R3 2,454 voltios. ¿Okay? Vamos a hacerlo ahora para 8 y 12 voltios. Pero volvemos nuevamente a cerrar el circuito. ¿Okay? Cambiamos entonces acá a 8 voltios. Cambiamos nuevamente a voltaje. Esto es importante que siempre tenemos pendiente para no causarle daño al equipo. Y medimos los valores de voltaje. Ahora con ya un poquito más rapidez porque lo que vamos a hacer, V sub R1, tenemos 1.298, entonces V sub R1, 2.298, V sub R1, 2.298 voltios, vamos a el 2, a V sub R2, y tenemos 1.799 voltios. Volvemos a ver para que los precios mejoren en la pantalla. Bueno, ahí cambió un poquito, 1.792 voltios. Y finalmente, en los extremos de la resistencia R3, tenemos 4.85 voltios. Vamos a proceder entonces ahora a repetir la experiencia, pero con 8 voltios, un V sub F igual a 8 voltios. Bueno, colocamos 8 voltios en la fuente y ese valor lo verificamos en los extremos de la resistencia. Vamos a verificarlo en los extremos de la resistencia y ahí pues podemos ver que el voltaje que tenemos indicado realmente con 2 decimales es 8.02 voltios. ¿Okay? Entonces tenemos un voltaje de 8.02. Ahora pues medimos el voltaje en cada una de las resistencias. Voy a empezar por el voltaje en R1 con su respectiva polaridad. Recuérdense que la corriente está por terminar positivo, por lo tanto este es el positivo, este es el negativo, y el voltaje en V sub R1 es 1.3
voltios. ¿Okay? 1.308 voltios. Vamos ahora a medir el voltaje en V sub R2. Nos ubicamos en la resistencia, la extrema resistencia R2 y medimos el voltaje. Y si vemos, apreciamos en la pantalla aquí la 1.812. ¿Okay? 1.812 voltios. 1.812 voltios. Y finalmente en R3 tenemos el voltaje en el extremo de R3. Vamos allá y tenemos 4.89 voltios. Procedemos a medir la corriente. Para eso, fíjense bien, desconectamos, abrimos el circuito. Esto aquí está abierto entre la fuente y la resistencia R1. Y allí, pues, después que haga el respectivo cambio en el instrumento de medición, voy a llevar esto a miliamperios, voy a colocarlo en 40 y paso el cable para medir voltaje a donde dice medir corriente en miliamperios. Y procedemos a la medición. ¿Okay? Donde abrir circuito y donde voy a cerrarlo a través del amperímetro. Entonces tengo aquí el positivo y el negativo. Y tengo una corriente de 1.79 miliamperes. Ahora, finalmente vamos a hacerlo con 12 voltios. Vamos a llevar esto a 12 voltios. Ahí tenemos 12 voltios. Pasamos nuevamente esto a voltaje. Yo insisto que tenemos que tener mucho cuidado siempre con esto, que estemos haciendo la medición correctamente. Y cerramos el circuito acá, que habíamos abierto para medir la corriente, lo volvemos a cerrar. Medimos el voltaje del extremo para verificar que realmente tengamos aquí en el protobol el valor de 12 voltios y podemos ver que tenemos 11.96 voltios. ¿Okay? Muy cercano. Entonces el valor de voltaje VF realmente es 11.96 voltios. ¿Okay? Medimos el voltaje en la resistencia R1, repetimos el procedimiento, medimos y el voltaje que estamos midiendo es 1.945 voltios. ¿Sí? 1.945 voltios. El voltaje en la resistencia R2, 2.702 voltios. 2.702 voltios. El voltaje en la resistencia R3, nos colocamos el extremo de R3, vamos allá y tenemos 7.29 voltios. 7.29 voltios. Medimos la corriente y cambiamos, hacemos el cambio respectivo a corriente. Y donde abrimos el circuito, que en este caso fue entre el positivo de la fuente y R1, pues introducimos el amperímetro y queda 2.69 miliamperes. Vamos a la pizarra para que completemos el recuadro. Ustedes pueden ver y para que cuando hagan sus cálculos lo comparen con los valores medidos. Entonces, para 8 voltios nos dio que V sub R1 era 1.308. Todo esto está en voltios, ¿okay? Y esto en miliamperios, la corriente en miliamperios. ¿Okay? V sub R2 nos dio 1.812 voltios. V sub R3 4.89 voltios. Y la corriente que medimos en este caso fue 1.79 miliamperes. Cuando lo hicimos con 12 voltios, los valores que tuvimos ahorita ahí fueron que V sub R1 era 1.945 voltios, V sub R2 2.702 y V sub R3 2.69. No, aquí es V sub R3 7.29 voltios y la corriente 2.69 miliamperes.
Esos fueron los valores que obtuvimos entonces. Fíjense que los valores, vamos a colocar aquí, de este lado, los valores que medimos de B sub F. Este es el valor medido de B sub F, vamos a llamarlo B sub FM, medido. Pues en el primero de los casos fue 4.01 voltios, en el segundo de los casos fue 8.02, con los valores que realmente trabajamos medidos allá, y el valor de B sub F en el caso 3 fue 11.96, esto también en voltios, 11.96 voltios. Pues esos fueron los valores que traemos. El valor nominal, ya cambiamos a decir, el valor que nos indica la guía, la práctica, y estos fueron los valores que realmente fijamos, y aquí están los valores obtenidos. Por supuesto tiene que cumplir que la suma de estos tres voltajes, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, debe ser igual al valor que le estamos aplicando, ¿ok? Igualmente debe ocurrir para 8 voltios y eso se debe repetir para 12 voltios. Bien, entonces vamos con la tercera experiencia, que es donde vamos a demostrar la ley de corriente de Kirchhoff. Para eso vamos a montar un circuito con dos resistencias en paralelo, se llaman de R1 y R2. Esa resistencia R1 va a ser de 1 kilo ohmio y la resistencia R2 de 2.7 kilo ohmios, o sea 1000 ohmios y los 1700 ohmios. Y para demostrar la ley de Kirchhoff, vamos a mostrar la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Entonces voy a llamar a esta corriente que llega al nodo, la voy a llamar I. La corriente que pasa por R1 la voy a llamar I sub 1, y la corriente que pasa por R2 la voy a llamar I sub 2. Por ley de Kirchhoff se tiene que cumplir obligatoriamente que la corriente I es igual a I sub 1 más I sub 2. La que llega igual a la suma de la que sale, o la suma algebraica de las tres es igual a 0. ¿Okay? Vamos entonces a proceder a armar este circuito con la resistencia respectiva. Vamos a medir nuevamente, aunque acabamos de medir esta resistencia, pero además lo vamos a volver a medir, el valor de la resistencia R1, la resistencia R2, y procedemos. Ahora, para medir esta corriente, obligatoriamente yo necesito pues conectar el perímetro. Para medir la corriente I, abro donde pasa la corriente I, abro el circuito y ahí conecto el amperímetro. Cuando voy a medir I sub 1, bueno, abro la rama esta donde pasa I sub 1 y conecto el amperímetro. Para medir la corriente I sub 2, abro la rama donde pasa I sub 2 y coloco el amperímetro. Entonces este amperímetro va a indicar el valor de I. Cuando está colocado aquí me indica el valor de I sub 1 y cuando está colocado aquí me indica el valor de I sub 2. Bien, entonces vamos con la tercera experiencia, que es donde vamos a demostrar la ley de corriente de Kirchhoff. Para eso vamos a montar un circuito con dos resistencias en paralelo, se llaman de R1 y R2. Esa resistencia R1 va a ser de 1 kilo ohmio y la resistencia R2 de 2.7 kilo ohmios, o sea 1000 ohmios y los 1700 ohmios. Y para demostrar la ley de Kirchhoff, vamos a mostrar la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Entonces voy a llamar a esta corriente que llega al nodo, la voy a llamar I. La corriente que pasa por R1 la voy a llamar I sub 1 y la corriente que pasa por R2 la voy a llamar I sub 2. Por ley de Kirchhoff se tiene que cumplir obligatoriamente que la corriente I es igual a I sub 1 más I sub 2. La que llega igual a la suma de la que sale, o la suma algebraica de las tres es igual a 0. ¿Okay? Vamos entonces a proceder a armar este circuito con la resistencia respectiva. Vamos a medir nuevamente, aunque acabamos de medir esta resistencia, pero además lo vamos a volver a medir, el valor de la resistencia R1, la resistencia R2, y procedemos. Ahora, para medir esta corriente, obligatoriamente yo necesito pues conectar el perímetro. Para medir la corriente I, abro donde pasa la corriente I, abro el circuito y ahí conecto el amperímetro. Cuando voy a medir I sub 1, bueno, abro la rama esta donde pasa I sub 1 y conecto el amperímetro. Para medir la corriente I sub 2, abro la rama donde pasa I sub 2 y coloco el amperímetro. Entonces este amperímetro va a indicar el valor de I. Cuando está colocado aquí me indica el valor de I sub 1 y cuando está colocado aquí me indica el valor de I sub 2. Bien, entonces vamos a colocar, esta es la resistencia de un K que la acabamos de medir, pero de esta manera vamos a verificar nuevamente su valor. ¿Sí? La colocamos en el protocolo, pasamos aquí el valor de la resistencia. ¿Sí? Y al medir el valor en los extremos de la resistencia, pasamos este cable
a donde corresponde con medir resistencia, y medimos el valor de la resistencia y nos dio el valor el que nos dio prácticamente ahorita, ¿no? O sea, 9, fíjate que por efecto de calentamiento, 90998, eso es 998 ohmios. ¿Okay? Medimos ahora la resistencia de 2700 ohmios o 2.7K, la colocamos nuevamente allí en el protocolo y midiendo su valor, y nos está dando que es 2.695. ¿Okay? Entonces los valores de la resistencia R1 fueron 998 ohmios y el de R2 fueron 2.695. ¿Okay? Armamos el circuito que tenemos allá en la experiencia 3 en la pizarra, que son las dos resistencias en paralelo. Bueno, el protobol nos da esa facilidad de que podemos colocar la resistencia en paralelo sin tener que usar ningún cable, simplemente usando la misma línea de conexión al protobol. Procedimos con R1, la fijamos con la pinza para que haya una buena conexión. Conectamos ahora R2, que es la resistencia 2.7, en esos mismos dos puntos de la línea para que queden conectados en paralelo. Lo reafirmamos nuevamente con la pinza. Y una vez que tenemos hecha esta conexión, vamos a medir el valor de la resistencia total que tengo de las dos en paralelo, para asegurarnos de que realmente estén conectadas. Ahí veo las dos resistencias en paralelo y tengo 730 ohmios. El paralelo de 1000 con 2700, pues es ese valor que acabamos de reflejar allí. Entonces, ahora pues simplemente alimentamos. Vamos a trabajar nuevamente con los mismos 3 voltajes, 4, 8 y 12. Vamos a empezar aquí, alimentamos por este lado la resistencia en este extremo, y el positivo de la fuente lo conectamos en el otro extremo de la resistencia. Aquí están los 3 elementos en paralelo. La fuente y las dos resistencias están en paralelo. Vamos a fijar bien este valor aquí de esta conexión, no hay esta broma. Y procedemos entonces, le vamos a colocarle en la fuente, vamos a empezar con 4 voltios nuevamente. Ahí tenemos 4 voltios. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir I y su 1 y su 2. Bueno, fíjense como les explicaba en la pizarra, la corriente I es la corriente que llega a las dos resistencias. Entonces, para yo medirla, abro, ¿sí?, el circuito donde está indicado el amperímetro en el diagrama anterior y medimos la corriente. Pasamos, ojo acá, vamos a medir corriente, pasamos el cable donde dice corriente, pasamos esto donde dice resistencia, corriente, y vamos a medir la corriente respectiva, en este caso la I. ¿Sí? La corriente I nos está dando 505 puntos. Vea ya que no puedo realmente, vamos a ponerme acá porque estoy en diagonal. 5. Fíjense que cuando hay esa variación así, por dejar ahí 5.32, 5.29, 5.30. Entonces vamos si hay esa variación ahí es porque algo por aquí todavía está medio flojo. Vamos a volver a verificar, a chequear acá nuevamente las conexiones por esa inestabilidad que hay ahí en el circuito, y vamos a proceder nuevamente aquí. Vamos aquí, colocamos entre el positivo y las dos resistencias acá. Fíjense ahora 5.37. Vean la diferencia, ¿no? Cuando teníamos la mala conexión y cuando tenemos la buena conexión, pues no se mueve. 5.37, 5.38 miliamperes. Entonces la corriente I con 4 voltios es 5.38 miliamperes. Restituimos esa conexión que acabamos de abrir. ¿Sí? Volvemos a conectar allí el tal.
Y ahora voy a abrir la rama de R1. R1 es la resistencia de UK. Entonces, levanto la resistencia de UK. ¿Sí? Levantamos, no sé si me están, para que se lo enviemos, voy a levantar la resistencia de UK, para abrir esa rama. ¿Okay? Ahí está, levantada. Y voy a medir, pues, donde está indicado en el dibujo, en la rama de I1, la corriente que voy a medir aquí es I1. Entonces me coloco el positivo, donde está, donde abrí el circuito, y el negativo, ¿ok? Ahí pueden observar allá 3.93 miliamperes. La corriente I1 es 3.93 miliamperes. Rehacemos el circuito nuevamente. ¿Sí? Y ahora medimos I2. Para eso entonces ahora abro la rama donde está la corriente, la resistencia R2 para medir I2. Es que la coloquemos por aquí para que no nos quede guindando. ¿Okay? Para que no quede ahí en el aire, pues preferible colocar en otro sitio cualquiera. Y procedo a medir la corriente ahora I2, que es donde abrí el circuito. Donde abre el circuito es donde voy a medir mi respectiva corriente. Y tenemos 1.46 miliamperes. 1.46. Fíjense que 3.93 más 1.46 debe ser un valor muy cercano al 5.38 que fue el que obtuvimos de corriente total. Se nos está cumpliendo entonces que la corriente I es igual a I1 más I2. Eso lo vamos a repetir nuevamente para 8 y 12 voltios. Como ya sabemos el procedimiento, pues en aras de ganar tiempo, vamos a cambiar esto a 8. ¿Sí? Y no importa el orden que lo hagamos, de manera que podamos ganar tiempo y hasta pericia, ¿no? Porque entonces no trabajamos con una máquina, ¿no? ¿Ok? Lo voy a colocar en 8 voltios. Y voy a medir la corriente I. Entonces nuevamente abrimos acá y mido la corriente I, que es la corriente que llega al lado de resistencia. Y estamos dando de que vamos a rehacer aquí el circuito, que no lo voy a aguantar aquí en este lado, que está un poquito levantada la resistencia. Nuevamente 789, ¿no? 7.89 miliamperes. ¿Okay? Ese es como 8 voltios. Como ya tenemos esto ahí y esto está abierto, pues de una vez voy a tomar la medida con 12 voltios. Fíjense que siempre todo lo que podamos hacer a veces que por eso lo llama ingeniería, desarrollar el ingenio. 789 de ahorita, ¿no? Y entonces voy a hacerlo ya de una vez nuevamente con 12 voltios. Voy acá, como ya tengo el preparado para medir allí, simplemente cambio voltaje aquí a 12 y vuelvo a medir la corriente I. Esa es la corriente I, pero ahora con 12 voltios. Y tengo allá 11.90. 11.90. Voy a medir I1. Entonces cierro el circuito nuevamente a su forma original. ¿Okay? Y voy a levantar la resistencia R1 para abrir el circuito en TLD y vamos a hacerlo ya de una vez con 12 voltios que lo tenemos allí. Entonces coloco el positivo y el negativo donde abrir y tengo, pues, no me está indicando nada, lo que me está diciendo que algo está abierto. Bueno, vamos a revisar. ¿Okay? Sí, aquí no podemos ver que esto está abierto aquí. Pues vamos a reconectar. Si no me mide nada, está abierto porque está abierto, ¿ok? Entonces, reconectamos y vamos a hacer nuevamente la medición. Esto correspondería a I1. Ajá. Y tenemos 11.90. 11.89, 11.90 miliamperes. Entonces, eso sería con 12 voltios la corriente I1. ¿Cuánto nos midió?
11.90. Bueno, ya ve ahí 11.90. Si I nos dio 11.90 y Q nos está dando 11.90, es realmente porque una de las dos resistencias está abierta. Vamos a revisar nuevamente aquí el circuito. ¿Ok? Entonces, estamos midiendo nuevamente acá, entre aquí y acá, y no nos está midiendo. Entonces vamos a revisar el circuito. Esta cosa es buena que ocurre, porque aquí lo podemos corregir fácilmente. Entonces, introducimos nuevamente la resistencia, verificamos que realmente hay una buena conexión. Generalmente cuando ocurre esto es que hay una conexión, bien sea por ya el uso prolongado del protocolo, sí, pero fíjense que estamos midiendo I su 1 y nos está dando el mismo valor que nos daba, que nos dio I. ¿Sí? Entonces, indudablemente que ahí tenemos un problema. Vamos a revisar qué tenemos por acá. Hay alguna resistencia que está abierta, que no me está haciendo contacto. Bien, entonces vamos ahora a hacerla con 8 voltios. Vamos a repetirla ahora, pero con 8 voltios. ¿Sí? Fijamos en la fuente 8 voltios y vamos a medir nuevamente el valor de I su 1 y su 2. El valor de I, bueno, abrimos acá el circuito y donde estoy abriendo, pues voy a introducir el amperímetro y tenemos una corriente de 10.71 miliamperes. Esa es la corriente I. 10.71 miliamperes. Rehacemos esa conexión, cerramos nuevamente la rama esa y ahora pues voy a abrir estaría la resistencia R1, que es la corriente I1, y al medir la corriente donde abrí ahí en la rama de la resistencia R1, pues estoy midiendo una corriente de 7. ¿Cuánto está? 7.50 y 7, vamos a colocar, a revisar la conexión, porque como está variando algo, debe ser que aquí hay algo que está ligeramente flojo. ¿Sí? Apretamos allí, vamos y medimos nuevamente y 7.83 miliamperes. Entonces 7.83 miliamperes. Esa es la corriente I1. Ahora vamos a la corriente I2. Rehacemos la conexión de I1. Vamos cada vez que rehacemos la conexión debemos reajustar la resistencia. Y ahora pues abro la rama donde está R2 y mido allí donde acabo de abrir y estoy viendo que tengo una corriente de 2.90. Esa suma pues debe dar aproximada y debe ser igual a I1 más I2. Vamos ahora a repetirlo, pero con 12 voltios. Fijamos 12 voltios en la fuente. Variando, eran 12 voltios, 12.1, bueno, 12 voltios prácticamente. Vamos a insistir con colocar el 12 voltios exacto ahí. Ahora sí, pueden ver que hay 12 voltios y hacemos nuevamente la medición. Vamos a seguir el orden, colocamos la resistencia, las dos resistencias en paralelo y abrimos para medir I con la respectiva polaridad. Y pues pueden ver que la corriente I es 16.16 miliamperes. Vamos, rehacemos la conexión y medimos la corriente en la rama I1. Vamos entonces ahorita a medir la corriente en la rama I1 y tenemos 11.53 miliamperes. Y finalmente la corriente I2, abrimos entonces la rama
de la resistencia R2 y al medir allí pues nos está dando que la corriente que tenemos allí es 4.42 miliamperes. Ok, entonces se tiene que cumplir que la corriente pues debe ser la suma de la corriente que sale a la corriente que llega. Si completamos aquí la tabla con los valores obtenidos, por ejemplo, ustedes como información, cuando yo que con 4 voltios, la corriente era en I era 5.38, la I sub 1 3.93 y la I sub 2 1.46. Para el caso de 8 voltios, nos dio 10.71 la corriente I, 7.83 la corriente I sub 1 y 2.90 la corriente I sub 2. Para 12 voltios nos dio 16.16 y 11.53 la corriente I sub 1 y versus 4.42 la corriente I sub 2. Entonces, repito, esta corriente que está acá debe ser igual a la suma de I sub 1 más I sub 2 en todos los tres casos, con los tres valores de este. Bien, con esto queda completada pues la práctica correspondiente a leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff. Gracias por su atención.